Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. En el episodio anterior continuamos conversando acerca del matrimonio en Cristo. Y a modo de resumen aprendimos lo siguiente. 1. Pablo nos lleva directo al modelo del matrimonio en Cristo. En la carta a los Efesios capítulo 5. El apóstol dice, este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Porque el misterio del matrimonio era precisamente que, así como la mujer estaba en el ser humano Adán escondida y fue parte del diseño, así también la iglesia estaba escondida en Cristo. 2. En el modelo de matrimonio en Cristo, la expresión del apóstol en cada ordenanza es así como Cristo, ya que la vara que pone el apóstol o la vara de medida y el modelo de comparación es Cristo mismo, y no en los padres o los abuelos como referencias del matrimonio. 3. La expresión siendo dóciles los unos a los otros en Cristo, de Efesios capítulo 5, versículo 21. El carácter de la traducción no hace énfasis en la traducción del término literal y griego upostazo como jerarquía o gobierno en base al sometimiento, pues al decir así como Cristo es el Salvador y cabeza de la iglesia, el apóstol quiere denotar un carácter de docilidad entre unos y otros, y en especial de la esposa con el esposo, para que el trato cotidiano sea con ese parámetro. La palabra dócil aquí se traduce como suave, apacible y que recibe fácilmente la enseñanza y en humildad. 4. La expresión el varón es cabeza de la mujer tiene por propósito poner al marido como una fuente proveedora para la mujer. Dado que Cristo es la fuente de nutrientes para la iglesia, el marido tiene la responsabilidad de ser el que provea de todo lo necesario para su esposa. 5. El término griego kefalé, que se traduce como cabeza en el pasaje de Efesios capítulo 5, sus significados inmediatos y literales son cabeza como parte del cuerpo, como autoridad y jefatura. También se usaba la palabra para hablar de la fuente, dado que la cabeza se refiere también al interior del ser humano, el cerebro como pieza del sistema nervioso central. Por ello que el apóstol en Efesios capítulo 1, versículo 22, se refiere a Cristo como la fuente de la cual provienen todas las cosas. Lo mismo cuando habla en Efesios capítulo 4, versículo 15, se refiere a Cristo como fuente de amor y nutriente para el crecimiento. En Colosenses 2, verso 10, se refiere a la autoridad y dirección, y en Colosenses capítulo 2, versículo 19, como fuente que provee la unión y nutrientes para todo el cuerpo. Y 6 y último, el versículo 25 dice, los esposos amad a las esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo tiene el deber de amar a la esposa, y la medida es igualar su amor con ella como el de Cristo por la iglesia. Si bien la vara es alta, no obliga al apóstol a la esposa a amar a su esposo, dado que ella, tras la caída, fue condicionada por Dios para que dependa de él. Con esto, nuestro Dios equipara la posible diferencia entre el esposo y la esposa. Amados hermanos, tenemos varias cosas que seguir hablando del matrimonio en Cristo, pero ya estamos entendiendo cuáles son los parámetros para seguir. Esto se hace mejor siendo dóciles, a entender que el matrimonio se construye sin machismo, sin feminismo, sin lucha de egos, sin los ejemplos buenos o malos de los padres, sino que todo se moldea a partir de Cristo. Leamos lo que nos dice al respecto nuestro hermano Pedro, porque no creas que Pablo le puso demasiado la vara alta al esposo. Veamos lo que Pedro dice en algo muy similar para corroborar las palabras de Pablo. Y dice, de la misma manera, esposas, sed dóciles a vuestros propios maridos, para que también los que no creen en la palabra, sin palabras serán ganados por la conducta de sus esposas. Al observar vuestra manera de vivir
pura y reverente. Vuestro atavío no sea el exterior, de trenzado de cabellos y atavío de oro, o de uso de vestidos lujosos, sino el hombre oculto del corazón, en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban a Dios, siendo dóciles a sus propios maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo incluso Señor, de la cual llegasteis vosotras a ser hijas, haciendo el bien y no teniendo ninguna amenaza. De igual manera, los esposos, convivid con comprensión, mostrando honor a la esposa como a un vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7, en la versión cuarta de la Biblia textual. Amados, Pedro usa la misma palabra que Pablo, dócil, y ya sabemos que no tiene un carácter orientado a un sometimiento, sino que es más orientado a la humildad y al respeto. Por esto que Pedro viene hablando de distintas situaciones de la vida del discípulo. En el capítulo 3 llega a las esposas y dice exactamente lo mismo que Pablo. Porque si el esposo tiene el deber de amarla como Cristo ama a la iglesia, ella en retribución debe ser dócil. Pedro incluso pone a Sara como ejemplo en el trato con Abraham. No lo dice que lo hagan tal cual o literalmente, por si acaso. Y en cuanto a los esposos dice, convivir con comprensión. La Reina Valera en esta parte dice con sabiduría o sabiamente. La palabra griega es noxis, que significa conocimiento, pero es un conocimiento aplicado y en ejercicio. Por eso que es con sabiduría. Ahora, como Pedro está hablando del trato, la expresión más adecuada es vivir con la esposa comprendiéndola. Lo que coloquialmente muchas veces decimos, hermano, ámela, no la entienda. Ustedes se van a reír con esto, pero ese es mejor. Eso es lo que está diciendo Pedro. En mi caso, yo no intento cambiar a mi esposa, al contrario, la comprendo, le doy en el gusto, dejo que ella se equivoque mejor. Así también ella aprende. Y también uno aprende de la conducta de ella. Pues lo que es bueno según la visión de uno, no necesariamente es lo mejor para su otra mitad. ¿Me van siguiendo en esto, cierto? ¿Cuántas discusiones se evitarían los maridos si atendieran a estas directrices de la Escritura? Amado hermano, muéstrele honor a su esposa. Y su trato con ella no debe ser duro ni áspero, sino con delicadeza, como a un vaso frágil. Ojo que no dice que ellas son un vaso frágil. Cuidado con eso. Hay una mala interpretación de eso, decir que las hermanas son vasos frágiles. No está diciendo eso el apóstol. El apóstol está hablando que tengas el cuidado en las palabras que elijas para hablar con ella, para no herirla. Por eso es que es con comprensión o sabiduría. ¿Lo van entendiendo? Espero que sí. Ahora, volviendo a lo que nos dice Efesios capítulo 5, el apóstol reafirma lo dicho antes en su carta y además alineado con lo que dice nuestro hermano Pedro, y dice, así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5, del versículo 28 al 30, en la versión cuarta de la Biblia textual. Pareciera que con esto se desequilibra, ¿cierto?, un poco, y que la responsabilidad la tuviese solo el esposo. Pero lo cierto es que esto no es así. Como ya dije, la mujer fue condicionada a la dependencia de él y a amarlo como lo estableció Dios en Génesis capítulo 3. Ella debe cuidar de su marido, debe satisfacer las necesidades que tenga su marido en todo orden, por si acaso. Ahora, lo que está diciendo el apóstol no es que el hombre tenga la responsabilidad únicamente, no, ella también tiene parte de la responsabilidad.
pero esto se equipara con la unión y condiciona al esposo a su deber de amarla, cuidarla y nutrirla, a ella como a su propio cuerpo. Esta unión de ambos hermanos es importante, porque si la esposa no aporta a la armonía del hogar, no aporta a la paz a la cual nos habla el apóstol en 1 Corintios capítulo 7, no aporta a que las cosas estén funcionando orgánicamente. Fíjate que el que ella no haga eso comienza a estorbar las oraciones del marido. Y si no, mira los detalles que tiene 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 para que los leas. Ahora, Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 7, a paz nos ha llamado el Señor. En el interior del hogar, hermanos, debe haber paz. No puede ser que un hogar de hijos del Señor no vivan en paz. La vara que pone el Señor en esto es bien alta para nuestros hogares. No puede haber malas palabras en el hogar. No pueden haber malos tratos. No puede haber lucha de egos, que yo mando más o que yo gano más que tú. Tampoco puede haber lucha de poderes. Es mi hijo, lo cuido como yo quiero. O yo hago las cosas a mi manera. No, hermanos, esas cosas no pueden ocurrir. Cuando el matrimonio anda mal, toda la casa anda mal. La conducción, sobre todo de los hijos, se ve truncada. Cuando Pablo habla de ser dóciles, mis hermanos, y en temor, él está diciendo que debemos tener humildad y respeto. Una de las cosas que se ha perdido de manera importante en los hogares y sobre todo en los matrimonios es el respeto. La sociedad está con una altanería e individualismo horrible en estos días. Y de esa realidad también la vemos en las congregaciones. Por eso he estado diciendo desde el inicio de la temporada, si de los que me escuchan no mueren al sistema de este mundo, no mueren a sus egos, a su vida terrenal, jamás podrán vivir la realidad de vida en Cristo Jesús. La realidad de la iglesia tampoco la podrán vivir, y si están casados, menos van a poder vivir la realidad de un matrimonio en Cristo. En definitiva, hermanos, el matrimonio es una unión de mutua dependencia. Cristo es la cabeza, es la fuente, tanto para el esposo como para la esposa. El trato debe ser dócil y con respeto y humildad. El esposo debe amar, comprender, cuidar y tratar a su esposa imitando a Cristo. Y la reciprocidad de la esposa está en su humildad, respeto y su condición de dependencia de su marido para amarlo. Ahora bien, hermanos, si la mujer que desea en su corazón un marido y está en búsqueda de ello, ella debe entender que debe ponerse bajo un yugo. Su cuerpo ya no le pertenece a ella, le pertenece a su esposo. Y el del esposo le pertenece a ella. Si la hermana tiene en su interior que el cuerpo es de ella, o en la frase mi cuerpo es mío, de partida le debo hacer hincapié, hermana, que su cuerpo nunca ha sido suyo. Ya que antes de que usted piense eso, Cristo la sacó a usted de ser esclava del pecado y su cuerpo estaba obligado al pecado. Pero cuando usted aceptó a Cristo, el Señor pagó el precio en rescate por tu vida. Así que desde que aceptaste al Señor, tú le perteneces primero a Él. Así que la frase mi cuerpo es mío, mi querida hermana, no es una realidad en Cristo. Si deseas creer eso, entonces tú no estás en el Señor y vives bajo el sistema de este mundo. ¿Lo vas entendiendo? El Señor no nos llamó a vivir vidas individualistas. Nos llamó para vivir vidas en dependencia los unos de los otros. El carácter del funcionamiento del cuerpo de Cristo está en la dependencia de los miembros entre sí. Y si esa realidad la vemos en el matrimonio, en mayor medida, porque el esposo y la esposa dependen el uno del otro. ¿Lo van entendiendo? Ahora bien, las congregaciones hoy están contaminadas de estas ideologías. Debemos tener en cuenta que si un matrimonio
están presentes estas estructuras de pensamiento, ese matrimonio no está en Cristo y tiene una alta tendencia al fracaso. ¿Cuál es el principal problema que vemos hoy? Es precisamente creer en las ideologías de este mundo y además considerar que la Escritura y sus directrices, como las de Pablo y de Pedro, referente al matrimonio, son retrógradas o pasadas de moda. Todos estos síntomas son los que precisamente Pablo dice en la segunda carta a los Corintios. Y leamos: no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos. Pues, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay de la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordancia de Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré su Dios y entre ellos andaré, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y os seré por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18, en la versión cuarta de la Biblia textual. Nota lo que dice: no estéis unidos en yugo desigual. ¿Cuál es el problema de los matrimonios hoy? Es que viven en yugos desiguales. El término yugo se refiere al madero que se pone sobre una pareja de bueyes para poder tirar de la carreta. Y tal es así que el rol de cada uno de los que contrae matrimonio, que se les llama cónyuge legalmente. Y el término es que ambos comparten el yugo. Y si bien la connotación del pasaje que acabamos de leer va referente al santuario o al templo, esta referencia no se desprende del matrimonio, como ya hemos ido analizando juntos a la luz de las Escrituras. La iglesia no puede estar conformada por matrimonios desiguales, hermanos. Pablo es drástico en esta materia al calificar a cualquiera de los cónyuges como incrédulo. Este pasaje no está ligado a la mujer o al hombre. Esto es parejo para ambos, hermanos. Pablo, con las preguntas, deja entrever las creencias y aficiones que ensuciaban el santuario de Dios. Los ídolos, la idolatría, hoy se ve muchas veces en las madres idolatría con sus hijos y a veces también con sus propios maridos. Y a la inversa, también se ven las mismas condiciones de los maridos con sus esposas y sus hijos. O aficiones desmedidas por la comida, por la música, los gustos. En otros casos por el dinero, el trabajo y la posición social. Amados, cuando en el hogar tenemos matrimonios en la incredulidad de alguno de los dos, es imposible que el modelo del matrimonio en Cristo funcione en ellos. Si te fijas aquí, habla de un creyente que no puede estar unido a un incrédulo. En la primera carta, en el capítulo 7, dejó claro Pablo los problemas que hay en los matrimonios con maridos y esposas que son incrédulas. No hay paz en esos casos. Y en la segunda carta vuelve a tocar el tema con el yugo. Amados, es notorio el yugo desigual cuando el marido ama al Señor y está lleno de la gracia del Señor y su mujer está parca y fría, porque viene obligada a la congregación. O al revés, la mujer entregadísima al Señor, colaboradora, y el marido seco, parco y hasta descortés, que viene a la congregación a hacer acto de presencia. En ambos casos, es imposible tener, hermanos, el modelo de matrimonio en Cristo. Por eso que la realidad de un matrimonio en el Señor, en el cuidado, el respeto, la consideración, en el genuino amor, teniendo de modelo el amor de Cristo por la iglesia, debe ser una realidad que debemos aprender a vivir. Si el matrimonio no es como este modelo, es un matrimonio que va derechito al fracaso en algún punto del tiempo. Otro aspecto importante del matrimonio, hermanos, que en la enseñanza no están presentes los hijos en este capítulo. ¿Y por qué crees tú? Por la razón simple de que los hijos son el reflejo de los padres. Si estos conviven
en una armonía santa, ¿en qué podrían verse afectados sus hijos de lo malo? Es claro que si el parámetro es Cristo, la crianza será bajo esa misma línea. La regla en el matrimonio sano es también tener hijos sanos. Amados, yo veo la corrupción de las casas hoy en día. Hijos desobedientes, malcriados, descorteses, maleducados, con cero conciencia del otro, nada empáticos y en muchos casos rebeldes. Se les ve su comportamiento en la congregación, incluso en las reuniones con los hermanos en las casas. Esto es porque tenemos padres permisivos. Ambos no se han puesto de acuerdo en la crianza y menos se han dejado aconsejar por otros hermanos en la fe. En estos asuntos hay una total desconexión de los pastores en el estado de la hermandad y sus familias, con una real despreocupación por enseñar lo que conviene al respecto, y la propia hermandad por su lado, desconociendo su responsabilidad en la edificación y en la colaboración con los padres. Pero poco se puede hacer cuando tenemos madres altaneras llevadas de su idea que manipulan incluso a sus maridos a su antojo y por ende crían monstruos en vez de hijos. Por otro lado, padres permisivos que no muestran carácter ni firmeza en las enseñanzas a sus hijos. No hay disciplina en ellos. Muchas veces no tienen buen testimonio y por ende sus hijos los desacreditan. Todas estas situaciones hacen inefectivo el evangelio. Es fácil ir a entretenerse el domingo con música y la banda, consumir mensajes y mostrar una cara linda a la hermandad. El problema está tras bambalinas o detrás del escenario, donde las realidades, y muchas son, en base a matrimonios que funcionan mal, problemas en el trato, falta de entendimiento, falta de comprensión, vidas no sanadas del pecado que aún persiste en los propios creyentes y hacen lo suyo en su comportamiento. Pablo vio estas realidades en la iglesia de Corinto y también la vio en Éfeso. Por eso que escribió al respecto. De allí que en la casa no hacemos un trabajo exhaustivo con los matrimonios. Y en vano podríamos abordar la crianza y menos tratar a los hijos en amor y la edificación del cuerpo de Cristo en ellos. Por eso digo que el Evangelio es un sistema de vida que merece ser enseñado en todas sus áreas y para cada uno de los componentes en Cristo. Es el Señor el modelo a seguir. Es el Señor el ejemplo que debemos tomar. Y por lo tanto debemos buscar hoy día a discípulos, gente dócil, en humildad, más que creyentes, pues se requiere una gran humildad para aceptar que se camina en el error y que se requiere reparación en el Señor. Un verdadero discípulo no teme a ser vulnerable, a abrir su vida y ser sanado por el Señor en el fragor del calor de la hermandad. El creyente o dominguero difícilmente puede llegar a ese punto. ¿Lo vas entendiendo? Oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa enseñanza, por este estudio en la cual hemos dado una pincelada de lo que significa el matrimonio. Hay harto que decir, hay harto que aportar en los detalles del mismo. Seguro vamos a tener más oportunidades de seguir hablando en detalle más adelante en la temporada. Yo te doy gracias que hemos podido transmitir, Señor, el significado de las palabras, en la intención en la cual está puesto en la Escritura para nuestra edificación, para vivir en armonía, para vivir con respeto, con humildad, reconociéndonos unos a otros, reconociendo el marido la labor de su esposa, como su esposa la labor de su marido. ¿Cuánta falta hoy nos hace, Señor, tener humildad? No necesitamos ir a entretenernos a un recinto, ni menos recibir enseñanzas cuando en la casa eso no se aplica. Señor, permite que hoy día haya un cambio de mentalidad en los que me están escuchando y podamos trasladar el diseño tuyo a una realidad vivible en las casas. Hay mucho trabajo por hacer en la hermandad. Faltan obreros, faltan pastores diligentes que entiendan el propósito de Dios. Faltan profetas y apóstoles para el fundamento. Hoy día los hogares están totalmente resquebrajados porque no hay una firmeza en la enseñanza. No hay una creencia total al mensaje del Señor. Por ello que viven vidas fracasadas en gran parte de las áreas de sus vidas, porque no han entendido el propósito del Señor. Aún siguen viviendo vidas seculares. Perdónalos, Señor, porque ellos no entienden lo que significa vivir esto.
porque siguen bajo las costumbres de este mundo, incluso bajo las costumbres de las propias religiones. Te pido, Señor, que hoy día abras el entendimiento, que haya un cambio de mentalidad, que haya un cambio de curso y haya la decisión firme y constante en el tiempo para cambiar esta realidad en las casas y podamos vivir vidas en armonía, mostrando el Evangelio desde la luz y la gracia de Cristo partiendo de nosotros. Señor, ayúdanos y en las próximas enseñanzas la madurez de tu palabra pueda, Señor, trasladarse a los corazones y mentes de cada uno de los que están escuchando, para que ellos mismos, Señor, lo vivan por experiencia, así como también a mí me has permitido también vivirlo. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a nuestro siguiente episodio para seguir conversando de temas atingentes como el matrimonio y tan necesarios para la edificación real del cuerpo de Cristo. De allí que no te despegues de nuestra sintonía y, por supuesto, te invitamos a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Por esta vez yo quiero decir lo que Cristo significa para mí. Pero cada vez que yo lo intento hacer, las palabras se me van. Entonces se lo diré como siempre se lo he dicho. Cristo, tú sabes cuánto te amo. Te amo. Te amo. Las palabras nunca dirán cuánto te amo. Si por solo una vez yo pudiera decirlo, que mi Cristo yo lo intento hacer, todas las palabras se me dan. Entonces se lo tendré
qué decir. Como siempre, yo sé, lo he dicho. Cristo, tú sabes cuánto es lo que yo te amo. Mi Jesús, te amo. Las palabras nunca dirán cuánto te amo.